Aquí tenemos Gálatas 5, 13 al 18 y he marcado algunas repeticiones y palabras en paralelo. Aquí tenemos libertad, libertad. Aquí esta palabra pues, gar, pues. Se me hace que aquí pues, 4 veces. Aquí la palabra sarx, que es carne. Aquí 4 veces carne. Aquí es una conjunción adversativa, es decir, pero. Y aquí esta alá es un pero fuerte. Y lo marqué en el mismo color que esta palabra de, que es muy común, que es una conjunción que liga dos enunciados, pero a veces es adversativa y a veces simplemente conecta en una forma más positiva. Por lo tanto, a veces se traduce como pero y otras veces como y. Y luego, aquí esta palabra unos por otros o unos a otros. Aquí es reflexivo, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y aquí la palabra ley, nomos. Aquí no es la misma palabra, pero con este subrayo como oleada. Esta palabra es cumplir y esto es como, o este es como cumplir, como llenar, y aquí es cumplir, pero es como completar. Y están en paralelo aquí. Luego, aquí los verbos que van con unos a otros. Aquí sírvanse unos a otros. Aquí si unos a otros muerden y devoran, esto debe estar en así, muerden y devoran unos a otros, y aquí consumirse unos a otros, y luego debo marcar aquí también porque es oponerse unos a otros. Entonces los verbos que están conectados con unos a otros los tengo, son 5 verbos, pero los tengo como subrayados con este subrayo en paralelo porque están en paralelo estos verbos. Luego espíritu, neuma, aquí 4 veces. La negación, la palabra no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Hay 2 palabras no, me y u o uk. Y aquí es doble, es una doble negación, es muy fuerte, es como nunca jamás. Entonces aquí varias negaciones. Aquí deseo y aquí desear. Y aquí querer lo puse en el mismo color azul, pero no es la misma palabra, pero está en paralelo. Desear y querer. Aquí kata, que es según el espíritu, según la carne. Aquí estas cosas, 2 veces estas cosas. Y creo que también el verbo que va, o 2 verbos que van con por espíritu, aquí es andar por espíritu y aquí es ser guiado por espíritu. Bien, ahora voy a traducir. Pues ustedes sobre libertad fueron llamados, hermanos, solo no la libertad para ocasión de la carne, sino por el amor sírvanse unos a otros. Pues toda la ley, aquí toda la ley en una palabra se cumple. En él amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si
unos a otros muerden y devoran, miren que no unos por otros se consuman. Pero digo, por espíritu anden o caminen, y deseo de carne nunca jamás completarán. Pues la carne desea, aquí no es según, es contra, la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, pues estas cosas unas a otras se oponen para que no lo que deseen estas cosas hagan. Pero si por espíritu se guían, no están bajo ley. Bien, ahora vamos a tratar de descubrir la estructura. Pues ustedes para libertad fueron llamados hermanos, y aquí tenemos un como por lo tanto, no, solo no la libertad para pretexto de la carne. Y aquí en paralelo, sino, y aquí es un contraste fuerte, sino por amor, sírvanse unos a otros. Y aquí dice, pues, aquí es una explicación de esta negación, y aquí hay una prohibición y aquí hay un mandato. Prohibición que es usar la libertad para ocasión de la carne. Aquí la exhortación es sírvanse unos a otros, y aquí la explicación, pues toda la ley en una palabra se cumple en esta, y la palabra es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es de Levítico 18:19. Ahora, el contraste entre sírvanse unos a otros, dice, voy a ponerlo al mismo nivel que sírvanse unos a otros. Si unos a otros se muerden y se devoran, miren que no unos por otros se consuman. Que no se consuman. A ver, bien, ahora dice, parece que es una nueva idea, porque dice digo, pues, o pero digo, y aquí explica esto, pero yo creo que vale la pena separar como una explicación, pero por supuesto amplía o defiende o explica lo anterior. Dice, posiblemente esto debe estar como, aquí es la condición y aquí es el resultado, posiblemente, o podemos dejarlo todos estos en el mismo nivel, porque dice, sírvanse unos a otros, muerden y devoran unos a otros, y unos por otros se consumen, que no se consuman. Y aquí digo, digo, pues, por espíritu caminen y deseo de carne nunca jamás cumplirán, en sentido de completar. Entonces aquí es condicional implícito, si se por espíritu, si caminan por el espíritu, los deseos de la carne jamás cumplirán. Y aquí una explicación, pues la carne
desea contra el espíritu, y aquí en paralelo el espíritu contra la carne, y aquí estas cosas se oponen unas a otras, y aquí Hina es para que no hagan lo que deseen. Y luego como conclusión, pero si por el Espíritu son guiados, y no lo voy a poner como nueva idea, pero voy a poner al mismo nivel que esta línea, porque aquí es por Espíritu andan, y aquí si son guiados por Espíritu, no están bajo ley. Entonces aquí podemos ver paralelo entre esta línea o estas líneas y estas líneas, porque si caminan por espíritu nunca jamás cumplirán los deseos de la carne. Si son guiados por el espíritu, no están bajo ley. Entonces ahora vamos a ver, son dos secciones. Primero diciendo qué hacer con la libertad, qué no hacer con la libertad, y luego qué hacer con la libertad es servirse unos a otros. Y aquí una advertencia de lo opuesto: si no se sirven, si no se devoran, van a consumirse. Entonces, lo que hacer y no hacer con la libertad. Y luego, más profundamente, qué está pasando dentro de nosotros, pues el Espíritu está operando, y si caminamos con el Espíritu, si somos guiados por el Espíritu, lo que es el resultado. Y aquí la explicación, porque hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y aquí esto explica cómo vamos a evitar aprovecharnos de la libertad como pretexto para la carne, solamente por medio del espíritu, caminar por el espíritu y ser guiados por el espíritu.